Ahí está grabando, ¿eh? Ah, listo. Bueno, entonces, decíamos que vamos a trabajar en la práctica para el segundo parcial. En el segundo parcial lo que integramos es lo que ya habíamos visto de programación, que todo eso sigue siendo la base sobre la cual armamos nuestros programas, el conocimiento de las estructuras de secuencia, decisión, los ciclos, variables, operadores, todo ese tipo de cosas siguen siendo la base de lo que desarrollamos, y a eso le agregamos en esta parte el uso de vectores, como estructura de datos compleja, en la que bajo un mismo nombre podemos almacenar un conjunto de valores, y agregamos también el tema de funciones o rutinas, que es como lo tenemos mencionado de manera más genérica en el aula virtual, que son fragmentos de código que usamos para resolver una cosa en particular, ¿sí? Lo que hacen nos dan un mecanismo, digamos, de desarrollo y de organización de nuestros programas que nos permite analizarlos, pensarlos y también hacerlos de una manera más práctica, ¿sí? Así que con eso hemos estado trabajando en las últimas clases, y como siempre nos gusta empezar a partir de lo que ustedes nos quieran consultar. Así que adelante. Yo de mi parte estoy bien con los ejercicios. Bien, bueno. ¿Qué más, gentes? ¿Alguno con dudas, con dificultades, con preocupaciones? Los escuchamos. Bueno, el mecanismo va a ser, van a encontrarse ustedes con algún enunciado para resolver. Puede ser un enunciado solo con varias preguntas, puede ser un enunciado o varios enunciados más cortos, o uno solo con varias preguntas, depende Profe, cómo nosotros organicemos el parcial, pero siempre sobre estos temas. Sí, sí. Ahí ahí Bruno en el chat, menciona. Sí, sí, eso. sí, gracias, Matías. Ahí Bruno menciona 3 ejercicios de la guía de vectores: el 13, el 17 y el 21, si se pueden ver. Bien, sí, cómo no. Me suena como que algunos lo hicimos. El 17 me suena como que lo hicimos. Vamos a echarle un vistazo. Y primero vamos a analizarlo y después vamos a elegir alguno para resolver. Y si es que tienen similitudes, o si no, podemos resolver varios, ¿no? Por las dudas, y para que el resto, digamos, participe de esto, o si quiere, puede, porque a lo mejor ya lo resolvieron estos ejercicios, si quieren ver otras cosas, en el aula donde dice segundo parcial van a encontrarse con un conjunto de enunciados, de parciales que nosotros tomamos en otra ocasión. Así que también pueden o participar de lo que vamos a ver ahora, de qué son estos ejercicios, o si no, ver los enunciados. Bien, entonces, de vectores había dicho, ¿no? Un segundito. Saco esto de acá. Esto lo tenía activo. El 17 me suena de haberlo. Sí, me suena que lo hicimos, ¿no? Sí, el de 17 es el de ordenar. No sé si No insertar ordenar, y sino ordenar. que ya está ordenado, se inserta y como se Eso. acomoda donde corresponde. Me parece que Ese es yo el- les pasé al final de la clase, les pasé una resolución en código de eso, ¿sí? Ahora, El 13 vimos uno parecido, no es exactamente igual, pero uno parecido que es el 9, a ver. a ver.
En el 9 se cargaban 100 números y nos quedaba un vector que se llamaba pos, con solo los positivos, y otro vector que se llamaba nega, con solo los negativos. Ese lo habíamos analizado. Tiene cierta similitud con el 13, solo que en el 13 tenemos un vector de 20, y lo que nos pide es que genere, a partir de ese vector de 20, otro vector con los primeros 10 elementos positivos del vector original, que puede o no tener 10, porque si yo en el de 20 tengo solo 5 positivos, me quedará con 5 elementos. Es similar al otro, tiene como, es pariente, primo cercano, porque hay que usar cosas parecidas. Ese sí se podría ver, para ir rápido de analizar. El 17 ya lo habíamos visto, y el otro, ¿cuál era? El 21. 20. ¿20 era 21? 20. 21, 21. 21. Y el 21 se parece un poco más a un ejercicio como de parcial. Cualquiera podría ser, ¿no? Pero si se ven los enunciados de los ejercicios de parcial que hablaba recién Daniel, tiene como esta similitud, ¿no? La representación de un problema de la vida real por ahí, simplificado obviamente, y que con las herramientas que vimos para el primer parcial y con lo que vimos para el segundo, genere algún reporte o algún resumen, algún cálculo. Así que ese tranquilamente podría verse como modelo de segundo parcial, el 21. Sí, podemos hacerlo ese, ¿sí? Hoy vamos a arrancar al revés, vamos a arrancar lo hacemos, ¿te parece, Brian? Lo hacemos en el PC Inter 21. Le pegamos una Vale. miradita, una analizada, a ver, ustedes nos comentan qué les parece, cómo podríamos armarlo, y después lo resolvemos. Dale. ¿Puedo hacer una consulta antes de un ejercicio nada más? ¿Sí? Del 31, De esta misma práctica. sí, de vectores. Que dice, el punto B dice mostrar todos los artículos que no hayan tenido ventas, me No parece. registraron ventas. Exacto. Mi pregunta es, ¿tendría que mostrarlo todo con un vector? ¿O podría mostrarlo uno por uno dentro del ciclo, o sea, dentro del ciclo? Dice Inexacto. el número, el 31, dijiste. Sí, Tenemos que hay una empresa que comercializa 15 tipos de artículos y por cada venta realizada genera un registro con los siguientes datos. Número de artículo, cantidad. Número de artículo, cantidad. ¿No? Así tengo un conjunto de registros de ventas que termina cuando le ponemos un valor 0. ¿Sí? sí. Tenemos que decir cuál de los artículos, que son 15, fue el que más se vendió en total. Sí. Los números de artículos que no registraron ventas y cuántas unidades se vendieron del número de artículo 10. Acá, digamos, fíjate lo que tenemos. Estos son datos de entrada, ¿no? Datos de entrada, Sí, tengo claro. un Y los otros son de conjunto. salida. Exacto, y estas son las 3 salidas. Entonces, lo que por cada registro que se ingresa con el número de artículo y la cantidad de vendida, yo voy a tener que sumar esa cantidad vendida a alguno de los 15 artículos de acuerdo al número. Sí, sí, yo me confundí y pensé que pedía la cantidad, o sea, todos los artículos que no registraron ventas, no, está bien, sí. Pero lo pensé de otra forma, como que había que mostrarlo dentro del ciclo. Y ahora, No, si lo porque eso lo vas a poder saber al final recién. claro, por eso tendría que hacer por ahí una decisión preguntándome el número que sea igual a 0, ¿no? Claro, mirá, vos podés, digamos, como los de ARC, por ejemplo, le pongo, hago un vector de 15,
Yo, bueno, le pongo esta, sí, más o menos me ajusto. Creo que justo seleccioné 15 sin pensarlo, ¿no? Entonces digo posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta la posición 14 del vector, ¿no? Que eso va a representar al artículo. Mira, 16 lo puse. Así que el 14 vendría acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es, agarro un vector de 15, lo pongo en 0, todo en cerito, lo arranco en 0. Y después lo que va a pasar es que yo tengo el número de artículo y la cantidad vendida, ¿no? Entonces, no hay ningún orden, ninguna cosa que yo suponete que se vendieron del artículo 5, el artículo 4, el 3, el 1, el 7, el 8, y suponete que estas son todas las ventas, ¿no? ¿Terminaba con 0? Sí, todo lo que tengan 0. No, terminaba con 0, Ah, finalizaba sí, con 0. sí. Una vez que el código de artículo era 0, terminó. Bueno, entonces, suponete que estas son las ventas, ¿no? Estas son las ventas. Se le ocurre poner bueno, es una progresión con, bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer es, digo, bueno, al artículo 5 voy a ir sumando en la posición 4 todo lo que vayan apareciendo del artículo 5. Del artículo 4 voy a ir sumando en esta otra posición. Siempre es el artículo -1, ¿ves? Cada Viene vez que ingrese la cantidad de ventas, tendrá que ir guardando dentro del vector y sumándole a las lo que tenía mismas antes. y sumarlas en caso de que... Claro. El 3 tengo ahora unos 15 por acá. El 1 tengo otros 15. El 1 tengo otros 20, por lo tanto tengo 35. En el 7 tengo 22. En el 8 tengo 25. Entonces, me quedó un vector así. Cada posición del vector se corresponde a la cantidad vendida del artículo posición +1. ¿Ves? Esto es el artículo. Y esta es la posición del vector. Le resto 1 al número de artículo y tengo la posición. Y cada vez que ingreso un registro, sumo en la posición número de artículo -1 la cantidad que me dice. Al final de todo, lo que obtengo es esto de acá. ¿Sí? 127, 127. Entonces, después de que hice todo eso, lo que me queda para resolver los puntos es buscar acá adentro cuál es el valor máximo y fijarme en qué posición está. Por lo tanto, sé que la mayor cantidad vendida del artículo 1. ¿Cuáles son los artículos que no se vendieron? El 7 para abajo. Ah, bueno. Y el 1 y el 5. Tengo el artículo 2, Sí. el artículo El 6. 6 y el artículo 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, perfecto. Era eso, ¿no? Bueno, listo. Gracias. Así que entonces vamos a analizar rápidamente el 21, habíamos dicho, ¿no? Ese está bueno, porque es como dijo Ángel, es bien de tipo, bien de completito. Dice, siempre nosotros tenemos que analizar
Datos de entrada, salida, y después cómo organizo todo eso, ¿no? Datos de entrada. Dice, una fábrica tiene 80 empleados y dispone de un primer lote de registros con la siguiente información. Número de empleado, valor de una hora de trabajo. Cada empleado tiene un valor que se le paga. ¿Sí? Así que tengo primer lote, lote 1, tengo número de empleado, vamos a poner textual como dice acá, valor de una hora. Primer lote. ¿Sabemos cuántos tengo de estos? En este primer lote, ¿cuántos registros hay? Que dice número de empleado 3, valor de la hora 50, número de empleado 5, valor de la hora 130, número de empleado 2, valor de la hora 500. 50 medio poco, ¿no? ¿Cuánto tengo de esto? El lote 1, ¿cuántos registros tiene? ¿Hay algo que me permita saber? Y la cantidad de empleados que iba a haber. ¿Cuántos son? Dice ahí en el enunciado. ¿No dice 80? Sí, 80. Entonces, tengo 80 registros de estos. ¿Sí? Utilizando una técnica parecida a la que hablábamos recién, yo puedo decir, bueno, al empleado 1 guardo el valor de la hora en la posición 0 del vector. El empleado 80 guardo lo que cobra en la posición 79 del vector. ¿Sí? Así que entonces, yo lo hago bien resumidito acá, 0, 1. Y acá sería 78, 79. Y esto siempre es 1 menos, porque el vector arranca, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos que este operario gana 450, este 470, este gana 600, este gana 650. ¿Sí? Ahí está resumido, pero tendríamos los 80 valores de lo que gana cada empleado. Después hay otro lote, ¿no? Que dice, a fin de mes se desean calcular los sueldos de los empleados que trabajaron y para ello se cuenta con un segundo lote de registro con la siguiente información. Número de empleado, entre 1 y 80 y total de horas trabajadas. Este lote finaliza con un registro con número de empleado igual a 0. Y solo figuran los empleados que efectivamente trabajaron en el mes. Calcular e informar el sueldo de los empleados. Bien. El segundo lote, ¿sé cuántos son? No, ella no sabe eso. Es indeterminado, ¿no es cierto? Máximo serían 80, pero no sé si todos trabajaron. Así que la forma de finalizar el ingreso sería con un 0, ¿no? Pusieron. Entonces, y ese lote tiene también el número de empleado y tiene la cantidad de horas trabajadas. Me piden calcular el sueldo. ¿A qué sería igual el sueldo? Las horas por el valor. Sería el valor de una hora
multiplicado por la cantidad de horas trabajadas. Así que entonces, otra cosa que podría hacer, lo que yo podría hacer es cargar este lote de la misma manera que lo cargamos acá. Haciendo, y entonces, por ejemplo, el empleado 1 trabajó 8, 40, 100, 170 horas. Este 160. Este no trabajó nada. Porque inicialmente yo esto lo voy a poner todo en 0, ¿no? Y a medida que voy ingresando me dice número de empleado, cantidad de horas, y lo anoto acá. Epa, el laburo ese. Así que entonces, después, si yo me valgo de esta definición que tengo acá, lo que tengo que hacer es un for de 80 y mostrar. Multiplico esto que tengo acá por esto que tengo acá, ¿y qué me va a dar? ¿El sueldo de quién? Lo que tengo, el valor de la hora de la posición 0 y la cantidad de horas de la posición 0 me va a representar el sueldo de quién. Del 1. Del 1. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo en el diagrama. Y después lo hacemos en el código. ¿Me parece? Yo dejo de compartir. Dale, Así el amigo Brian, estoy que es preparando acá, dame un segundo, el especialista en PCInt. lo paso. Voy a sacar esto no lo saco. Me preparo el enunciado. ¿Era el 31? 21. El 21. El 20 es, ¿eh? Sí, ya me parecía. El 21 es una variante del 20. Para, ya me estaban haciendo lío. El 20 No, Es el dice 20. No, creo que los dos dicen 21. Va, por lo menos en mi guía dice que 21. los dos dicen Después 21, 21 bis. Sí, perdón. Así. pero es el de la Es el fábrica de 21. 80 empleados. Sí, señor. Sí. Claro. Bien, comparto la pantalla y le damos a tomos. Ok. Bien. Como ahí habíamos visto, dice, una fábrica tiene 80 empleados y se dispone de un primer lote de registros con la siguiente información. Nos da ahí la información de cada uno de los empleados. Dice, a fin de mes se desea calcular los sueldos de los empleados que trabajaron y para ello se cuenta con un segundo lote de registros con la siguiente información. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cargar los primeros 80 empleados. Entonces, para cargar los primeros 80 empleados, vamos a necesitar primero un vector para identificar cada uno de los empleados, o sea, el valor de la hora de cada uno de los empleados. Entonces, vamos a dimensión en valor, vamos a ponerle vector, horas, para cada uno de los 80 empleados. Entonces, estos los vamos a cargar. Vamos a un for. Vamos de ahí, vamos de 0 hasta lo que sería 79. Vamos de 1 en 1. Y no. Hacerlo ahí. Vamos a poner con cartelito. Vamos a ponerle ingrese el valor del inglese. Acá fíjense que dice el primer lote no viene ordenado, ¿no? No. No viene ordenado. Entonces no podemos asumir que el primero va a ser el 1. Entonces le vamos a poner, dice ingrese, número de empleado. Vamos a ingresar acá.
número de empleado. Y luego me dice que luego le pedimos que ingrese el valor de la hora, ¿no? Ingrese valor hora. Bien, y ese valor de la hora nosotros lo vamos a guardar en el vector de horas, pero en el índice del número de empleado menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer valor horas en el índice de número de empleado menos 1. Entonces, en cada uno de los índices del vector vamos a ir guardando cada uno de los empleados. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, ingresan el empleado 7, el número de empleados 7, entonces en el vector lo vamos a guardar en el índice 6. Porque el vector empieza en 0 y termina en 79. Entonces tenemos que restarle 1 para utilizarlo como índice al número del empleado. De esta forma tendríamos la primera carga hecha, el primer lote cargado. Luego dice, esto es con respecto al primer lote, dice, al fin de cada mes se desea calcular los sueldos de los empleados que trabajan y para ello se cuenta con un segundo lote de registros con la siguiente información. Dice número de empleado y total de horas trabajadas en el mes. Dice, el lote finaliza con un registro de número de empleado igual a 0 y solo figuran los empleados que efectivamente trabajaron en ese mes. Dice, calcular e informar el sueldo de los empleados. Informar el sueldo de los empleados. Bien, fíjense que acá, si bien nosotros sabemos que son 80 empleados, no todos trabajaron durante el mes. Por lo tanto, ahí no podríamos utilizar un for, como en el caso anterior, que ahí teníamos todas las horas, el valor de las horas de todos los empleados. En este caso utilizaríamos un while, porque no sabemos exactamente cuántos empleados hay. Cuántos empleados trabajaron el mes pasado. Entonces acá vamos a poner número de empleado distinto de 0. Mientras sea distinto de 0, él va a seguir pidiendo números de empleados. Entonces vamos a poner el número de empleado para que ingresar acá. Para procesar el segundo lote. Es más, voy a ponerle acá. Procesar segundo lote. Para que les quede más claro, ¿no? Procesar. ¿Está bien escrito procesar? Así yo siempre lo escribo mal. CS. Procesar está CS. Está bien. Procesar segundo lote, y acá le voy a poner procesar primer lote, ¿no? Lote de información. Entonces utilizo el vector para guardarme cuánto vale cada una de las horas, y después lo que utilizo acá es voy pidiendo los números de empleados que me van ingresando. Y esto lo tengo que repetir. Al PC, no me dejes en ridículo. Ahí está. Lo tengo que repetir ahí también. Entonces acá yo ya voy a tener el ingreso de todos los empleados. Ahora bien, ¿qué me pide hacer para cada uno de los empleados? Me dice calcular e informar el sueldo de los empleados. Tengo que básicamente pedir acá el total de horas. Vamos a ponerle que ingrese el total de horas. Acá. ¿Ya? Ingrese total de horas. De horas trabajadas. Vamos a ponerle acá ingresar horas trabajadas. Bien, y una vez que ya tengo las horas trabajadas y el número del empleado, para saber cuánto es el sueldo del empleado, es bastante simple. Básicamente tengo que hacer cuántas horas trabajó, horas trabajadas, multiplicado por el valor de las horas de ese empleado que habíamos cargado anteriormente. Eso quiere decir que acá vamos a ponerle valor horas en el índice número de empleado menos 1. Con esto ya tenemos el sueldo de ese empleado. ¿Ok? Y acá podemos ir mostrándolo acá directamente o querés que los guarde en un vector y los muestre al final. O si no, podemos guardar
Fíjense que son muchas alternativas posibles. Podemos guardar las horas trabajadas en un vector directamente para que esté parecido con el anterior y al final hacer un for donde se recorran los dos y se haga la multiplicación y se muestre, o podés guardarlo en un vector, o podés mostrarlo ahí. Cualquiera de las tres es... A mí me gustaría mostrarlo todo al final, sea en un vector. Te quedó en Yo lo pleno. resolví recién en C++ guardándolo en un vector de sueldos. Perfecto. Ok, para mostrarlos al final a todos. Bueno, Claro. entonces vamos a crear un vector de sueldos. Vamos a poner un vector de sueldos, que va a ser de 80 también. Y acá, al momento que vamos a ir calculando cada uno de los sueldos, vamos a ir guardándolo en ese vector de sueldos. Vector de sueldos. Sueldos. Bien, lo vamos a ir guardando con número de empleado. -1. Ahora luego al final mostrarlos. Pero fíjense que acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguno se da cuenta cuál es el problema que podemos tener acá al hacer esto? ¿Cómo? Es que no sabemos cuántos fueron, ¿no? Podríamos averiguarlo. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles fueron los que se cargaron? Los que tienen número distinto de 0. Exactamente, los que tienen distintos de cero. Pero ojo con algo acá. Yo creé el vector y le estoy poniendo valores al vector. ¿Bien? Eso quiere decir que los que no se cargaron, ¿qué valores van a tener? Y van a estar basura. No sabemos. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es inicializar el vector. Entonces vamos a acá crear un for. Bien, vamos a ponerle ahí. Y empieza en 0, en 79. Va de 1 en 1. Y vamos a inicializar el vector de sueldos, ¿no? Vamos a poner acá, vector de sueldos, índice I, lo ponemos en 0. Entonces de esta forma inicializamos todo el vector. Y una vez que van cargándose, vamos reemplazando a ese 0 con el valor del sueldo de cada uno de los empleados. Y al final lo que vamos a hacer es justamente eso, recorrer todo el vector, empieza en 0. ¿Cómo es el asunto de esto? Está 79. Vamos a ir recorriendo el vector y lo vamos a mostrar. Pero, bueno, lo vamos a mostrar. Ponemos ahí. Vamos a ponerle empleado. Empleado. Número, para poner como un numeral ahí. I más 1. Entonces, sueldo. Vector de sueldos en el índice I. Y ahí estaríamos mostrándolos a todos los empleados cuánto sueldo tuvo ese empleado en ese momento. Y así sería básicamente. Porque si nos fijamos acá, está bien, podríamos decir, bueno, me va a mostrar sueldos que yo nunca cargué. Pero a ver, ¿dice algo respecto a eso? No dice nada. Dice calcular el sueldo. Alguien que no trabaja, el sueldo es 0. Así que estaría bien. Si yo acá quisiera no mostrar los sueldos que no cargó, o sea, de los empleados que no trabajaron, ¿qué tendría que hacer? Poner una condición de que si es distinto de 0, que lo muestre, ¿no? Exactamente. Lo único que tendríamos que hacer en ese caso, en ese hipotético caso, es si vector de sueldos en el índice I es mayor a 0, lo mostramos. Si no, no lo mostramos. Entonces ahí me va a quedar solamente los sueldos de empleados que trabajaron el mes pasado. Pero vuelvo a decir, no lo pide el enunciado, así que tampoco agregarlo o no agregarlo no lo pide, entonces no sé, no es necesario. ¿Ok? Sí, sí. ¿Quedó claro? ¿Dudas, consultas?
Fue muy rápido. Pregunta, gentes. De mi parte, ninguno. Muy bien. ¿Lo Bueno, muestro en código? vale. Dejo de compartir. Bueno. Después podemos preguntarles, ¿no? Más para el año que viene que este, tipo una encuesta de qué usan más, si código, diagrama, los dos por igual, ¿no? Para ir viendo Sería bueno, y sí. seguir haciendo así por separado en código y en diagrama, o por ahí solo diagrama o solo código. Bien. Como Brian ya lo explicó Daniel, Brian lo explicó en diagrama, acá puedo hacer más rápido esto. Declaré una constante que represente la cantidad de empleados, que debería ser 80, ¿no? Yo le puse 5. Variables para guardar el número de empleados, el total de horas trabajadas, una i para hacer un ciclo, una variable de tipo float para guardar los valores de hora, y 2 vectores, un vector de horas del tamaño de empleados y un vector de sueldos de tamaño de empleados, y este último en 0, ¿sí? Como también hizo Brian. Bien, el lote 1 representa la carga de las horas, del valor hora, mejor dicho. Entonces, hago un ciclo que sea de la misma cantidad de empleados que haya, debería ser de 80, y pido el número de empleado y el valor hora. Y lo que hago es guardarme en el vector de horas, en la posición número de empleado menos 1, el valor hora de ese empleado. Vos, Brian, había hecho de la misma manera esto, ¿no? En sí, lo guardaba directamente, ingresaba directamente en el vector Ingresabas de las directamente. horas. Sí. Ok. Bien. ¿Y el empleado también era una variable? Sí, el número de empleado era una variable. Está bien. Eso, fíjense que no dice que los datos estén ordenados, no dice que primero el primer empleado, el 1, después el 2, después el 3. Entonces, yo pido el número de empleado y yo podría cargar el 80 primero, después el 40, después el 1, ¿sí? Me da esa posibilidad. El lote 2 es de cargar las horas trabajadas. Y tenía una estructura de ciclo inexacto, mientras que no pongamos un 0 en el número de empleados, me sigue pidiendo datos de empleados y de cuántas horas trabajó. Entonces pedimos el número de empleado, el total de horas, y el cálculo sale de el total de horas trabajadas por lo que vale una hora de ese empleado. Para hacer eso vamos al vector de horas en la posición del número de empleado menos 1. El producto de eso es el sueldo. Se podría mostrar ahí directamente, pero en este caso, como también hizo Brian, un vector de sueldos en la posición del empleado menos 1, ahí me guardo el sueldo de ese empleado. Y al final, cuando lo listo, también, si el sueldo es distinto de 0, muestro ese empleado, ¿sí? Este se puede probar así rapidito. Podemos poner así valores inventados: 1.10, 2.20, 3.30, 4.40 y 5.50. Entonces, el empleado 5, si trabajó 150 horas, nos da 7.500, que sería 150 por 50. Por 50. ¿Sí? Obviamente, si hubiese cargado más empleados, me hubiese dado más sueldos. Cargué uno solo como para probar rápido. Y después tenemos el 21 bis, que es igual al anterior, pero si la persona trabajó más de 140 horas, las horas excedentes valen el doble, como extra. Entonces, ese también está acá. Es exactamente lo mismo, pero con 2 variables para hacer esa diferenciación: sueldo base y sueldo extra. Entonces, en el lote 2, que calculaba el sueldo, es una manera de resolverlo.
lo que se hace es, si las horas superan los 140, entonces el base va a ser, como ya sé que me pasé las 140, el base va a ser 140 por la hora desempleado. Y después la diferencia entre las horas que trabajó, que ya sé que son más de 140, y 140, es decir, la diferencia, que son las extras, lo multiplico por las horas del empleado al doble, por 2. Eso es el extra. Si no ocurre eso, si no es más de 140, yo sé que de extra va a tener 0. ¿Bien? Esto lo podría poner ahí, así es parecido al de arriba. Extra va a ser 0 y el base es igual que en el anterior. Horas por el valor de hora del empleado. Se guarda sueldo base más sueldo extra en la posición de sueldos que le corresponde a ese empleado, sabiendo que si en cualquiera de los casos va a estar bien, porque a lo sumo en el otro va a sumar 0 y no va a cambiar en el resultado, después se muestra al final. Y podemos probar con el mismo que nos daba 7.500. Yo había puesto, bueno, acá 50 horas, ponele 150. Empleado 5, 150 nos tiene que dar 8.000, porque es el doble de 500. Ahí está, ¿ven? 8.000. Porque la diferencia, o sea, las 10 horas esas extra que hizo, van a valer el doble, entonces nos va a dar 1.000 en lugar de darnos 500 como antes. Y lo anterior vale lo mismo, 7.500 como... 7.000 como antes. Bien, ahí están entonces los dos resueltos que después subimos. Y yo le voy a mostrar otra alternativa, miren, con funciones. Entonces, en mi programa principal declaro el vector para guardar el valor de las horas, el vector para guardar la cantidad de horas, y digo, bueno, mi programa tiene 3 partes. Una parte donde cargo el valor de la hora, una parte donde cargo las horas trabajadas, y otra parte que hace el cálculo y muestra los sueldos. En este caso, fíjense que no se guarda en un vector los sueldos, sino que en un vector se guarda cuánto cobra por hora, en otro se guarda cuánto trabajó, la cantidad de horas que trabajó cada empleado que trabajó, ¿no? Entonces, lo mismo que había mostrado Ángel y Brian, pero esta vez organizado en funciones que se encargan de resolver cada una de esas partes de nuestro programa. Entonces, a cargar valor hora le mando el vector con las horas que ahora está vacío, ¿no? Y vacío no, tiene 0, no existe el concepto de vacío, perdón. Entonces, acá lo que hago es pido el número de empleado y como lo hicieron Brian y como lo hizo Ángel, uso la posición del empleado menos 1 para guardar el valor que cobra ese empleado por hora. Sé que son 80, así que uso un for. Después, para cargar las horas trabajadas, lo que tengo es el while, chequeo que el empleado sea distinto de 0, pido las horas y directamente lo escribo en el vector en la cantidad de horas en la posición empleado menos 1. Y así hasta que el empleado valga 0 y esto se termina. Fíjense, la función termina acá y viene a mostrar sueldos, ¿no? Acá se están mostrando todos. ¿Sí? Tanto los que trabajaron como los que no. Va a dar 0 en el valor. Y acá, como para probarlo, podríamos agregarle, miren, estas son las funciones reciben valores que son los parámetros, ¿no? Entonces yo le voy a mandar el valor 2, que lo voy a usar como para cargar. Después lo cambio por el valor 80 o por una constante para cargarlos todos. Bueno, acá no necesito porque esto va con un while, pero para que me pida solo 2 acá. Entonces ahora voy a modificar, miren, mandé un 2, así que lo necesito. Ese valor 2 que mando me lo voy a guardar en una variable que se llama etapa.
Y voy a reemplazar este, lo voy a reemplazar por tam. Y acá también. ¿Sí? Y entonces, este no, perdón. Este lo dejamos igual porque es un while, no tiene necesidad. Y acá le vamos a mandar también este valor de acá. Y vamos a poner el empleado 1 y 2 nomás. Para hacer una pruebita. Y mostrar sueldos va a quedar el 1 y 2 con valores y el resto todo con 0. Después si quieren los borramos y le ponemos el if. Entonces, empleado 1, valor de la hora 10. Empleado 2, valor de la hora 20. Bueno, acá terminó este y ahora me está pidiendo el empleado 1, me falta un par de cartelitos. ¿No? El empleado 1, cantidad de horas trabajadas 10. Empleado 2, cantidad de horas trabajadas 20. Y ahora pongo 0 y se termina, ¿no? Y me dice, bueno, una porquería, ahora lo acomodamos. Empleado 1, sueldo 100, empleado 2, sueldo 400. Queda 10 por 10, 20 por 20. ¿Ven? Vamos a ponerle un par de carteles y separar, porque si no, esto... Acá le vamos a poner. Ingrese las horas trabajadas. Y acá le vamos a poner ingrese el valor de la hora de cada empleado. ¿Sí? Y acá le vamos a poner en el mostrar un endeble acá y un endeble acá. Perdón. ¿Dónde puse yo? ¿En algún lado? Ingrese el valor de la hora. ¿Dónde lo puse? Acá. Perdón, me equivoqué acá, ¿no? Cuando me apuro, hago lío. Ahora sí. Acá ingresamos el valor de la hora. Y acá ingresamos las horas trabajadas. Y acá le ponemos sueldos del mes. Bien. Empleado 1, 10. Empleado 2, 20. Inglese las horas trabajadas. Empleado 1, 10. Empleado 2, 20. Con el 0 terminábamos, ¿no? Y ahora me tiene que decir los sueldos. ¿Ven? Entonces, esta sería otra forma también de resolverlo, pero en este caso usando vectores. Y usando, además de vectores, que también usaron en las otras dos formas de resolverlo, usando funciones. Recuerden que les dijimos, pueden resolverlo de cualquiera de las formas que vieron o de la forma que a ustedes se les ocurra. Fíjense que nunca hay una sola forma de resolver un problema. Nunca hay una sola forma de programar algo.
Pueden existir muchas. ¿Sí? ¿Se ve, gentes? Sí. Bueno, ya les paso este de acá, si lo tienen, después lo suben. Si no, después yo me olvido y queda ahí dando vuelta. ¿Qué más, gentes? Tienen ahí un conjunto de enunciados que quisiéramos que le echen un vistazo, ¿sí? Y que nos comenten si se entienden, no se entienden. Y quisiéramos empezar la clase que viene con alguno de ellos resuelto. Después le vamos a decir cuál. La idea es que intenten resolverlo lo más que puedan, digamos, ¿no? Pero nos gustaría que arranquemos. Profe, Sí, ¿era del TP4 este que estábamos haciendo? el TP de vectores. ¿Qué le puse? ¿4 yo? Seis. Puse de vectores. Sí, Sí, era. perdón. Ok. 6, sí. Sí, bueno, póngale 6, ¿sí? Sí, sí, para cambiarlo así. No se Ahora lo me. subo al repositorio donde van todos los archivos. Y ya le pongo 6 y le pongo. Este es como variante con funciones, ¿no? Exactamente. No sé por qué le puse 4, porque me enganché con el 4 de otra materia. No sé, la verdad que no sé por qué le puse el 4. Pero lo puse con una seguridad absoluta. Así que ya lo voy a corregir para mí, porque si no... Debe ser porque el último que tenía ahí decía TP4. Incluso se puede mezclar, digamos, parte con funciones y parte sin funciones. Listo. Está subido, ¿no? Profe, ¿cuáles eran los enunciados que querías que miremos? A ver si se entendían. En Los el del aula, parcial. sí, dice enunciados. Donde dice parcial 2, Sí, sí, los modelos, el segundo archivo, modelos de parcial. sí. Modelos de segundo parcial, sí señor. Acá hay varios parciales, ¿sí? Parciales, finales, porque lo mismo que tomamos en el parcial 2, tomamos en el final. Así que estos pueden haber sido parciales o finales.
Bien. Fíjense el 3, tómense unos minutos y después vamos a analizar el ejemplo 1. El ejemplo 1 quiero que lo analicen desde estas perspectivas. Si necesitan o no el uso de ciclos, cada ejercicio, y si es imprescindible el uso de vectores o no para su resolución. ¿Sí? El ejemplo 1 tiene 3 ejercicios. Léanlo, analícenlo, nos tomamos 10 minutos y 25 venimos y analizamos eso. Si queda alguna otra pregunta, nos quedamos un minuto más y vemos las preguntas, pero es importante que ustedes piensen, lo analicen, que digan, ¿hace falta el uso de ciclos? ¿Hace falta el uso de vectores? ¿Y cuántos y cuáles vectores? ¿Profe, es el primer modelo o el segundo? El segundo, que dice modelos, hay uno que hicimos la clase pasada. Sí, por eso. Y el segundo tiene varios ejemplos. Así que bueno, métanle, en 10 minutitos y 25 lo vemos. Daniel, una consulta, porque yo entré tarde. Dijiste que la semana que viene íbamos a resolver o íbamos a ver estos ejercicios, pero no está el parcial. No, en la otra semana. Lo pasaron, por eso te... Sí. Bueno, perfecto. Gracias. A 2 kilos 3 gramos, hacer un programa que realice su conversión a miligramos. El programa debe finalizar cuando la suma de los valores ingresados supere los 100 kilos. ¿Cómo vendría a ser eso? Yo lo planteé con una decisión múltiple, pero Y afuera de la decisión múltiple, es que como que engloba iría un while, porque es un programa que después se corta cuando llega a los 2000. Ahora no me acuerdo del valor. Bien, ahí tenemos 3 posibilidades, ¿no? Me dan un peso y el código de unidad de peso a la que pertenece. Y dice que debe finalizar cuando se supere los 100 kilos. Ahí es correcto, podemos usar una decisión múltiple para hacer la conversión que sea, ¿sí? Y el asunto es, solo un detalle, ¿no? Está correcto el while y la medida va a ser lo que pide ahí, ir sumando lo que se ingresa, ¿no? Pasado a kilo o pasado a miligramos, todo. Pero el único detalle es qué pasa si yo pongo un valor que es más de 100 kilos como primer valor. Se podría emitir un cartel avisando. O sea, cuando pasa eso, cuando se llega al final del programa, avisar que se ha superado el peso de los 100 kilogramos. Está bien. Ahí pueden aceptarse que ingrese un valor y no le importa el primer valor, porque en definitiva dice cuando supere los 100. ¿Sí? Así que podemos hacer el primer ingreso, directamente podemos hacerlo adentro, y si ese primer ingreso ya supera los 100, ahí cortaría. ¿Sí? Pero son
o pueden hacer la conversión afuera, y de las dos maneras podría llegar a ser. Pero el programa tranquilamente puede aceptar el valor, aunque sea mayor que los 100 kilos. Porque dice cuando supere la suma, y si ya el primero supera, ahí se cortaría, pero un valor aceptaría el programa. Bien, el segundo. ¿Y vectores hace falta acá? La verdad que no. No necesariamente. No es necesario y tampoco es aplicable un vector acá, ¿sí? Bien. 2. Necesitamos ciclo, necesitamos vectores. Dice, la empresa distribuidora de electricidad tiene un lote de registros con la información de cada uno de sus clientes. Por cada uno de ellos se ha registrado el código, la medición anterior y la actual. Finaliza con un cliente negativo. Se pide calcular e informar. Para cada cliente el consumo y el importe a pagar. B, el código del cliente que consumió la mayor cantidad de kilowatts. Y hay un valor baratito de kilowatts. No sé cuánto está ahora. ¿Necesito ciclos? Y sí. ¿Cuántos? Y para arrancar el while, para ingresar los datos, ¿Y algún otro? No, ¿o no? no, porque el máximo se va calculando a medida que pasan los datos, así que no. Bien, acá tampoco podemos usar un vector porque no tenemos la dimensión, ¿no? Porque si supiéramos cuántos clientes son, pues ahí podemos guardarnos y calcular al final. Pero como bien dijiste, el cálculo lo tenemos que hacer a medida que vamos ingresándolo. Así que entonces tengo un while y no uso vectores. ¿Sí? Y el último dice, el Ministerio de Seguridad ha registrado los robos durante todo el año, dispone de un lote de registro con el siguiente formato. Día, mes, cantidad de robos a comercios, cantidad de robos a particulares y el código de la provincia. El fin de ingreso del ingreso se indica con un registro con un día igual a 0. Dice hacer un programa que calcule el total de robos a comercio y el total de robos a particulares, el mes que menos robos se registraron, la provincia en la que se haya registrado la mayor cantidad de robos a particulares. Bien, entonces, ciclos. Un while seguro. Un while para el ingreso. Bien. ¿Necesito vectores? Y sería conveniente. Sí, yo estoy viendo 2, seguro. Uno de meses, ¿no? Para registrar todos los robos de cada mes y después ver cuál es el menor. Y de provincia también. Y otro de provincias para registrar los robos a particulares y después sacar el mayor, ¿no? Bien. Entonces, es importante que nosotros nos detengamos a hacer ese análisis y después la resolución, ¿sí? Hay una cosa así que siempre anda dando vuelta, que como vector es lo último que vimos, entonces le buscan meterle vector en todos lados. Y a veces que sí, y a veces que no hace falta. Recuerden que para usar un vector necesito sí o sí poder dimensionarlo. En la forma que nosotros conocemos esa estructura de datos, no hay forma de que eso crezca o decrezca, sino que tiene un tamaño fijo que es necesario definirlo al principio. ¿Sí? Bueno, gentes, entonces vamos a trabajar la clase que viene con lo que ustedes nos traigan y nos pregunten, ahora sí, como clase anterior al examen, y de modelo tenemos estos 3 que tenemos acá, más el anterior que teníamos, más los ejercicios de las guías. ¿Sí? Así que con eso tenemos para entretenernos, y después capaz que le subimos alguno más a este, pero ya con esto tenemos para practicar bastante. ¿Estamos, gentes? Ujú. Sí, sí. Bueno,
Yo tengo una consulta para la promoción de la materia. Hay que tener con nota mayor de 8 ambos parciales. Fíjate que dice en el contrato pedagógico, ¿sí? Ah, ok, Sí. está ahí puesto. Ahí está claro. Hay veces que usamos el promedio, hay veces que usamos 8 en los parciales o los recuperatorios. Ahí Dale. Sí, sí, me fijo, lo leo y... quiero decirte de memoria porque son varias materias las que tenemos nosotros Está bien. en conjunto y por separado, y por ahí nos metemos la pata. Pero por eso Ujú. tenemos los contratos ahí todos claritos para que todos Buenísimo. puedan referenciarse ahí y exigir lo que dice el contrato, ¿no? Bueno, Buenísimo, Genial. profe. Hasta el Gracias, mes que Nos vemos la viene. próxima semana. Chau. Buenas Chau, chau, chau. chau. Nos Chao, profe. vemos. Nos vemos. Chau, chau. Perdón. Bueno.